gastarlo menos en cosas coyunturales o a corto plazo. Sería más la visión a largo plazo. Pero hay una pregunta, mire. Si uno mira México, por ejemplo, México es un país cuyas reservas petroleras, si no estoy mal, hoy alcanzan para los próximos 50 años, ¿correcto? Entonces, la pregunta que uno se hace es, si el petróleo es de los mexicanos, ¿por qué crear un fondo para ahorrar el futuro si tiene 50 años de futuro? El futuro no son 50 años. No, digo yo, tiene petróleo para los próximos 50 años. Venezuela. Venezuela es un país que tiene 300 billones de barriles de petróleo de reservas. Colombia tiene 2 billones de barriles, ¿correcto? O sea, ellos tienen 2.000, o sea, 2.000 y ellos tienen 150 veces más. 1.000 millones, ¿no? Un billón son 1.000 millones. O sea, tiene 150 veces más. Nosotros en Colombia, por ejemplo, estamos preocupados del precio de la gasolina. Porque es que la gasolina nos tiene que dar para todos. Tiene que darle para el Ecopetrol, tiene que darle para el gobierno, tiene que darle para las escuelas en los pueblos, tiene que dar, digámoslo, absolutamente todo. Entonces, la pregunta que le hago es, ¿cuál es la idea? O sea, ¿por qué se tiene que generar un ahorro tan grande hacia el futuro, teniendo, en el caso de estos países colombianos, tanto petróleo? Esa es la primera parte. La segunda parte, cuando usted habla del tema medioambiental, que es válido, absolutamente. Cuando uno va al Canadá y ve a Vancouver como un puerto carbonero de los más importantes del mundo, y uno llega allá y no se da cuenta que es un puerto carbonero, y se ha ganado muchos premios del medio ambiente. O cuando uno va al caso, o cuando va uno a Perú, que hoy el crecimiento económico de Perú, considerado uno de los países milagro, ya es el país con la tasa de crecimiento más alta del mundo en los últimos 10 años, después de China, o sea, sacando, digámoslo, a China. Y se es considerado un país, digámoslo, con unos niveles que en 10 años la economía peruana va a superar de lejos la economía colombiana. Entonces uno dice, ¿dónde está la maldición? Por eso, claro. Es pues una bendición. Son dos preguntas, o sea, ¿por qué decidir ahorremos la plata y no eduquemos, formemos, estimulemos el talento, generemos salud, generemos todo eso hoy? Porque es mejor pájaro en mano que dos volando. Creo yo. Porque los casos en los que ha sido beneficioso, los casos positivos son excepción comparados con los casos en los que la bonanza petrolera ha sido negativa. Dígame un caso, hagamos el balance del mundo entre países. Pero es que Brasil, la economía brasileña, después positivo. No, pero hay que ver el peso que tenga. No, pero hay que ver el peso que tenga. No, la economía brasileña es muy diversificada. Sí, hay que ver el peso que tiene el petróleo en los países. Excúseme, le preciso esto. Brasil, desde que nosotros crecimos, cuando estábamos niños, siempre decíamos, Brasil va a ser el país llamado a ser parte del club de los países ricos. Sí. Y nunca eso llegó, eso era una ilusión. Ahora que Brasil es petrolero y minero, hoy sí está. Y en el año entrante, en el Mundial de Fútbol, que lo queremos tanto, y en el año 2016, Brasil va a mostrarle al mundo lo que es. En solo estadios, o sea, claro, ahí están las protestas y tal. Pero en solo estadio Brasil está metiendo 26.000 millones de dólares en estadios. México, en estos primeros 6 meses del año 2013, invirtió en infraestructura 23.000 millones de dólares. Pero es interesante lo que estás vinculando, digamos, a que ahora Brasil es un país petrolero y están ocurriendo todas estas cosas positivas del país. Pero yo no lo vería solo como el resultado de haber encontrado petróleo. Pero en el caso, toma en el caso de Venezuela, que el más 90% del presupuesto nacional viene del petróleo. Pero es que el sector petrolero. Chávez, o sea, pero hace 15 años. No, anteriormente también siempre ha sido la diversificación del petróleo. Eso ha sido, uno creció con eso, diversificar, sembrar el petróleo. Y en todos los países petroleros es lo mismo. Lo que hicieron, por ejemplo, los noruegos. Los noruegos, cuando les entró petróleo, era un país que no era un país rico. Era un país que tenía pesca, tenía
recursos naturales que eran más que eran sus bosques y tal, pero no era un país petrolero. O sea, ellos recibieron esa bonanza petrolera, pero se dijeron, no queremos ser un país petrolero. No queremos que nuestra economía se convierta en una economía petrolera. Y ellos crearon ese fondo precisamente para que ese dinero, siendo un país de 6 millones de habitantes, no entrara en el país y no creara todas estas distorsiones enormes que puede crear. Porque entonces eso te destruye la pesca incipiente que tengas, la producción agrícola incipiente que tengas, todo te lo destruye y te conviertes en un país 100% petrolero, que es un tema cíclico también. Cuando los precios caen, entonces el país, digamos, todos tus presupuestos dependen del petróleo, que es lo que pasa en Venezuela y en otros países petroleros, ¿no? Entonces, obviamente, hay que utilizar esas experiencias que son escasas, que son pocas, en los que, digamos, se ha podido contener la enfermedad holandesa. Bueno, y cuando hablamos de enfermedad holandesa, ¿por qué se llama enfermedad holandesa? Me estoy quedando como más ronco, ¿no? Porque precisamente se encontró gas afuera, mar afuera, en Holanda. Y por eso se llama, y entonces empezó eso a crear unas distorsiones en la economía. Se convirtió eso como en un sector de la economía que estaba, digamos, creando un auge y que estaba distorsionando todo el esquema de diversificación de toda la economía. Ellos tomaron medidas para que el país no fuera un país productor de gas. Y por eso se llama la enfermedad holandesa, que después se convirtió en una enfermedad, digamos, de tantos otros países, ¿no? Entonces los casos hay que mirarlos con lupa. Ahora, lo que se puede decir, bueno, pero estos países ya tenían instituciones sólidas antes de encontrar petróleo. Eso puede ser lo que... Eso, mucha gente argumenta eso, pero eso no hace falta, porque el hecho de que, por ejemplo, los noruegos gerencien un fondo no va a ser igual que los venezolanos gerencian un fondo, ¿no? Eso es lo que se argumenta. Respecto a la pregunta que hacía Gilberto, yo creo que es también una responsabilidad de los países y de los gobernantes mirar hacia el mediano plazo, no solo en la visión cortoplacista. Fíjate, por ejemplo, ¿qué ocurriría en Colombia, ¿no? Pongamos una hipótesis pesimista, negativa, apocalíptica. No se descubre más petróleo. ¿Cuánto queda de producción de petróleo en Colombia? 7 años. 7 años. ¿Y qué pasaría si, digamos, no hay, por lo menos, algunos fondos de estabilización que permitan atender un periodo de vaca flaca? Eso es lo que me preocupa. Pero la pregunta es, bajo esa perspectiva que usted dice, bueno, la solución sería no sacar todo el petróleo ya. O sea, sí, ¿por qué la obsesión, ¿por qué la obsesión del millón de barriles y no decir, o sea, en el sentido común, digo, no soy un experto, ¿por qué no decimos vamos a sacar de a 700 y nos quedan 300 por futuro? Porque, o sea, hay una premura, pensaría ¿no? uno Porque fíjate, con sentido común que esa sea la solución, no para que nos demore 5 años, sino para que nos demore... pero el sentido común 10 también te horas. dice, común también te dice que cuando los precios están altos, te interesa sacar más petróleo ahora y no sacarlo cuando los precios estén bajos. O sea, si están los precios ahora altos, porque ahora están altos, entonces te interesa producir más. Pero a futuro, como hay una Exacto. proyección de escasez, de agotamiento, ¿por qué no dejarlo para venderlo a futuro? Pero no solamente eso, fíjate el caso de Alaska, que no es no tema que a mí me parece muy aleccionador. En el caso de Alaska, ellos lo que hacen, ellos sacan todo el petróleo que pueden, ellos aumentan la producción, etc. Pero ellos colocan esto en un fondo, que lo manejan como un fondo de pensión, que lo invierten fuera. El caso de Noruega también, ellos no invierten eso en Noruega, ellos lo invierten en otros fondos y en acciones de empresas fuera del país, para no crear distorsiones locales, ¿no? Pero esto está indexado a la inflación, y el punto es que ese fondo tiene que crecer totalmente, ¿no? Siempre tiene que estar creciendo, ¿no? Todo ciudadano residente de Alaska está pendiente de las fluctuaciones del fondo. ¿Por qué? Porque al final de año recibe un cheque, te depositan en tu cuenta, digamos, un monto según los dividendos que vaya creando ese fondo. Y eso es lo que existe más para la cercanía. El petróleo es de todos, pero ni yo tengo acciones y me cuesta ver cómo el petróleo es mío. En este caso, sí, porque me llega a mi cuenta en el mes de diciembre un porcentaje de los dividendos del fondo, con lo cual yo siempre estoy pendiente de las fluctuaciones del fondo, que es manejado por un grupo como de inversores, digamos, como de
de una banca de inversión que pertenece al Ministerio entre el Ministerio de Petróleo y el Ministerio de Finanzas, que van manejando ese fondo, ¿no? Entonces el fondo tiene vocación a crecer. No es que están aumentando las reservas, sino que lo que está aumentando es el dinero. Obviamente dentro de eso hay un porcentaje para inversión regional, inversión en salud, inversión en infraestructura, etc. Pero la vocación más importante es la del crecimiento como un fondo de inversión. Y la cercanía entre el petróleo y la gente está en que yo recibo anualmente un cheque. Entonces, si por ejemplo el gobierno no administró bien el fondo porque ese año hubo caída, etcétera, la gente puede decidir, bueno, entonces este gobierno no me funcionó y tal. Es un criterio importante en el momento de elecciones. A sabiendas también de que el fondo está respaldado en la Constitución. O sea que no es la abolición de un gobierno transitorio, sino que está en la Constitución. Otra cosa, eso es otra cosa. No es que si Chávez le provocó gastar, no. Eso existe en la Constitución. Se puede... Perdón. Allá iba, porque hace un rato hablabas de sembrar el petróleo. Pero esto es una forma de sembrar ese petróleo. O sea, lo que es. En el caso, espero que me entiendan, en el caso de Venezuela, ¿cómo sembró? No, sí hubo cosas, obviamente. Siempre fue, digamos, el planteamiento que se hizo desde el año 36 cuando Umberpietri habló de sembrar el petróleo. ¿Qué ocurrió? Claro que se sembró en infraestructura, digamos, un desarrollo urbano, en pistas, en empresas también del sector de industria básica, etc. Pero esa tendencia a la diversificación petrolera, a la diversificación productiva, se revirtió también en mucho por la enfermedad holandesa. Venezuela ha sido también víctima de la enfermedad holandesa. Totalmente. El tipo de cambio casi siempre ha estado apreciado, castigando a los sectores distintos. Claro, exactamente, los otros sectores. Exacto, que no pueden tener la competitividad que tiene el sector petrolero, ¿no? Entonces, por eso se creó también un fondo de estabilización macroeconómica en algún momento en Venezuela, que luego no fue continuado, no hubo voluntad política precisamente para poder ahorrar parte, digamos, de no estuvo respaldado por la Constitución, ni mucho menos. Son fondos que cambian de nombre y la gente ya no sabe. El Fonden, últimamente, antes era el Fondo de Inversiones de Venezuela, me acuerdo. Entonces no hay una continuidad institucional, como en este caso, ¿no? Y eso de la cercanía entre los ciudadanos y el petróleo no existe, porque bueno, uno ve que la ciudad crece, uno ve que muchos inmigrantes llegan, uno ve que la educación funciona, entonces, pero la gente no ve la relación con el petróleo directa, mientras con el fondo... De hecho, que como decía César, hoy Venezuela es más dependiente del petróleo que nunca, ¿no? Sí. Por ejemplo, las exportaciones no petroleras habían llegado en el año 2000, a comienzos del 2002, habían llegado a $7.000 millones, las no petroleras. Hoy en día son inexistentes, se cayeron todas las exportaciones no petroleras. O sea que el petróleo es hoy el único factor de producción de recursos, sobre todo procedentes de la exportación. La enfermedad holandesa ha afectado a muchísimos países africanos, por ejemplo, que están empezando a producir petróleo, que lo han producido en los últimos 10 años. Muchísimos. Y México ha sufrido siempre de enfermedad holandesa también. ¿Tienes una pregunta? Yo pienso que la idea del fondo, recogiendo lo que usted comenta de por qué producir, si tenemos para 7 años produciendo a 1 millón, ¿por qué llegar a 1,5 millones de barriles el siguiente año para que nos queden 4 años y medio? Eso sería como una ecuación sencilla. Pero es que yo pienso que la idea del fondo en Colombia nunca será aplicable por 2 razones. Primero, por la genética que tenemos los colombianos, ¿cierto? Que es que eso sería, o sea, la misma política de subsidios de familias en acción. Porque todo el mundo esperaría diciembre para que como a Ecopetrol le fue tan bien y a todos nos fue tan bien, a todos nos llega un cheque. Y el colombiano es tan ingenioso que por cada hijo, por cada ciudadano colombiano le reconocerían $100, entonces se somete a la altruista idea de tener no un hijo, sino de tener 15 hijos para no cobrar $100, sino cobrar $1.500.
porque eso es lo que pasa con todo lo que ha sucedido con Familia en Acción y toda la cantidad de políticas de subsidio que hay en este país. Pero lo del fondo yo pienso que tampoco es aplicable en Colombia por una sencilla razón, porque es que aquí hay una canasta de necesidades, ¿cierto? Y aquí hay que atender tantos intereses personales o individuales que de hecho esa es una de las cosas que se les pueden criticar a Santos. El problema con los cafeteros ya va llegando a $1 billón, ¿cierto? Y ahora vuelven y tocan todos los demás que se han sentido afectados y que se sienten afectados, porque es que si los cafeteros están tan reventados como están reventados y en los cafeteros no hay un solo proyecto petrolero, ¿cómo pueden estar los demás sectores a los que la mano de obra sí se las ha encarecido el sector petrolero? O sea que en este país no han paralizado los que de verdad se han visto directamente afectados por este mini-boom o semi-boom de la industria petrolera y de la industria minera. O sea, aquí nadie le ha parado ni arroceros, ni palmeros, ni algodoneros, ni ganaderos. ¿Por qué? Porque le pagó la gente que menos impacto negativo puede tener esta industria y ya nos costó $1 billón. ¿Y qué pasa el día que sí paren los que están directamente afectados? Que las manos de obra de un ordeñador les pasó de 15.000 pesos diarios o en dólares de 7, 8 dólares diarios a una mano de obra que porque vino un proyecto petrolero se encareció a 45.000 pesos el día de jornada. Pero eso es una enfermedad holandesa. Eso es una enfermedad holandesa. Exacto, entonces yo pienso que la idea del fondo, y si usted a Ecopetrol le va cargando todo, lo tienen con Isagen. Primero dieron un valor de la acción y sacaron unas cuentas. Eso nos alcanza para $4 billones, infraestructura, paramos las carreteras que no tienen renta. Sabrá Dios si se la vuelven a ganar los nules que no tendrán nada particular, pero muy seguramente así será, ¿cierto? Pero ya se dieron cuenta que como la noticia tuvo un impacto positivo en la acción de Isagen, ya el precio lo aumentaron. Entonces ya se generaron unas expectativas más grandes. O sea, el que pensaba que iba a administrar 4 billones ya está pensando en que no va a administrar 4, sino que va a administrar 5 con ese fondo, ¿cierto? Pero y ahora le salió ayer una cosa al ministro, que el ministro dice que él va a garantizar que eso sea una destinación específica y exclusiva, inmutable. Y en Colombia lo único que es mutable es lo inmutable. Con el tema de la repartición de la regalía, a todo el mundo le pasó que el 15% del fondo en tecnología llegaba a Buenaventura. Y esa es la realidad más grande, por lo que usted dice, porque es que aquí las normas las van acomodando según la conveniencia del momento coyuntural que están padeciendo. Y así van haciendo los ajustes y así se lo van cargando. ¿Qué pasa? Ahora nos han vendido a todos la idea de que si vendiéramos Ecopetrol, el país pagara la deuda externa, y eso es lo que sostiene el valor de la acción de Ecopetrol a 4.500 pesos. Porque si usted me pregunta a mí, que soy de una edad, por decirlo de alguna forma joven, Ecopetrol lleva 20 años encontrando agua. ¿Dónde están los resultados operativos y productivos de Ecopetrol? Que uno diga, Ecopetrol encontró esto, desarrolló esto. ¿Qué ha venido siendo Ecopetrol? Sosteniendo el precio de la acción en un sentimiento país, vendiéndole a la gente la idea de que antes Ecopetrol era el Estado colombiano y ahora es de 1 millón de colombianos, y encontrando pozos de 800 barriles del día en pruebas externas. Pero el cambio en Ecopetrol se ha dado también dentro de un marco de liberalización del sector, que se le ha permitido también al sector privado participar en la exploración y explotación. Sí, pero para mí es nocivo, y la idea de que vendan el fondo en Colombia va a ser nocivo porque se va a pegar a todo el mundo de la canasta. Porque cuando los cafeteros tenían la carga a un valor muy superior, nadie les dijo, oigan, ahorren de lo que hoy se están ganando porque esto va a tener un movimiento y es muy posible que en algún punto esto decaiga. Es lo mismo que cuando los banqueros ganaron, a ninguno nos han participado, ¿cierto? Pero cuando los banqueros perdieron, a todos nos las cargaron. Pero en todas partes es así. Los banqueros, claro, obviamente, cuando el sector bancario está mal, a todo el mundo le piden que participe con los contribuyentes, los impuestos y tal. Cuando ellos se benefician, uno no sabe si le pagan el Estado, uno no sabe. Ahí no hay transparencia. Pero en todas partes es así, en Europa, en Estados Unidos. Ahora, con lo cual no se dice que está bien. Pero fíjate, yo hablé de Alaska porque es el tema de que cada ciudadano recibe a fin de año. Pero los otros fondos no son así. Los otros fondos no son así. Este es un esquema particular y habría que debatir si es un esquema que conviene a Colombia o a un país latinoamericano. Los otros han sido más. El problema de Alberta es que ha tenido eso, que ha tenido que invertir por las necesidades de desarrollo regionales, en sectores y tal, pero el problema es que no ha crecido. Entonces ahora se está transformando para que se parezca más al de Alaska, porque tú puedes invertir en varios sectores de la economía que tú crees que van a ser competitivos y que necesitas porque hay muchas necesidades, pero si no creces, ese es el problema. Entonces estos se están pareciendo más a estos también.
Y en el caso de Noruega, bueno, obviamente en el caso de Noruega, los debates políticos se dan a eso. ¿Cómo es posible si aquí hay ciertos pobres y tal? Bueno, los pobres allá son 4 gatos, ¿no? Pero igual, como que pesan en el debate, siempre hay grupos políticos que dicen, bueno, pero no invertimos en el país, todo eso, tal. Entonces hay que, la voluntad política, obviamente, y eso ha sido así desde el comienzo. Pero yo creo que son experiencias interesantes que habría que tomar en cuenta cuando se está tratando de hacer crear un nuevo esquema, como desde aquí, de regalías y tantas necesidades, equidad regional, etcétera, y que se pueden acabar las reservas petroleras. Bueno, sí se pueden acabar, no se sabe cuándo, etcétera, pero sería interesante ver esos y no decirse, bueno, aquí no funcionaría eso por la mentalidad de las personas y tal, porque sería un poco como tirar la toalla, ¿no? Sí, yo soy profesor de materias ambientales y también de ética en posgrado de medio ambiente. Entonces yo aprovecho estas oportunidades para dar mis cuñitas, ¿sí? Entonces, me voy a tomar un minuto menos. De pronto dos, si me escuchan. Entonces, primero quiero recordarles que los fósiles que se sacan de la tierra se queman en el aire y se botan a la atmósfera. La atmósfera de nuestro planeta es, comparado con una manzana, la atmósfera es la cáscara de la manzana. Y allí a esa cáscara de la manzana estamos botando 22 millones de toneladas por día. Para sentir esa cifra, tú conoces los Renault 4, los carritos franceses, ya que te gusta tanto el lado de Francia. Los Renault 4 fueron famosísimos en Colombia. Famosísimos. Yo tuve un Renault 4. No me gusta tanto, ¿no? Perdón. Papa Francisco tiene uno ahora. Tuve un Renault 4 que me lo robaron aquí en Bogotá, ¿sí? Y no lo tenía asegurado, ¿sí? Entonces lo perdí. Entonces por eso siento tanto los Renault 4. Y eso contamina mucho. Perdón. Contaminan mucho eso. ¿Los Renault 4 contaminan mucho el ambiente? No, sino que eran los carros para el pueblo, era el Volkswagen en alemán es el carro para el pueblo. Entonces eran nuestros Volkswagen. Entonces nosotros estamos botando al día en el planeta. La población colombiana, 44 millones de personas, en Renault 4 todos los días. 44 millones de Renault 4 en peso a la atmósfera todos los días. Sí, pobrecita atmósfera, de vez en cuando tose. Nosotros decimos, uy, tosió la atmósfera, ¿por qué sería? Pues bueno, por los 44 millones de Renault 4. Eso era una cosa que quería decir. Imagínate los chinos lo que están haciendo. Sí. No se puede respirar. No se puede respirar. Yo, por ejemplo, en Tailandia, con mi esposa, en Bangkok, no nos aguantamos una hora en el centro de la ciudad. No fuimos capaces. Colombia iba así, Bogotá iba así. Y con humildad, les digo, con mucha humildad, mis proyectos costaron muchísimo dinero y que no quiero decir que no contaminamos, por supuesto que contaminamos. Pero si no hubieran hecho los proyectos que diseñé y que ejecuté hace 20 años, Bogotá estaría hoy como Bangkok, porque la gasolina y los combustibles nuestros hace 20 años eran pésimos en Colombia y los mejoramos significativamente. Todo eso es mejora en tecnología, innovación tecnológica. Claro, con mejoras de tecnología. Entonces, no te quito más tiempo porque me da pena contigo. No, Sí. pues, opino Así es que, no, vamos a... doctor César, muy buena la charla, excelente. Muchas gracias. Y gracias por permitirme participar. No, aquí estamos todos para participar, pero vamos a terminar un poco el tema de los chinos, y porque esto da mucho, claro, son temas muy que dan para debate y de actualidad. Sí. Un segundito, es que me quedó en el aire flotando algo. Con los fondos. Si tú nos puedes recomendar, o cuál sería tu explicación de que si ser Colombia un país petrolero haya una necesidad de crear ese tipo de fondo.
Aquí en Colombia tenemos la mala costumbre de que toda innovación que se haga desde el punto de vista financiero se coge como caja menor posteriormente. Ecopetrol ha sido cogido como caja menor del piso colombiano. Es cierto. Si nosotros creamos un fondo, sin ser país petrolero, creamos un fondo para la época de las vacas flacas, es seguro que ese fondo no llega a esa época de las vacas flacas, porque aquí lo cogen puntualmente para detallitos de desbalance de la misma balanza de pagos. ¿Cuál sería tu recomendación, César? Por eso es que creo que el caso de Alaska es interesante por dos cosas. Primero, porque está respaldado por la Constitución. O sea, es un fondo intocable, ¿no? A menos que haya una constituyente, pero bueno, eso no se estila hacer allá. Respaldado, amparado, escrito en la Constitución. O sea, intocable. Digamos, de largo plazo. No se puede cambiar. No es que le vas a cambiar el nombre, no es que lo vas a utilizar, no, eso tiene que estar en la Constitución escrito, como en el caso de la Constitución de Alaska. Por otro lado, la idea de que uno esté pendiente de cómo se maneja ese fondo es muy importante. Y yo creo que ellos han encontrado el mecanismo apropiado, que es ese de que a cada persona le toque a fin de año un monto de los dividendos. Porque uno dice que el petróleo es nuestro, pero ¿quién se cree que el petróleo es nuestro? Eso lo dicen en todas partes, ¿no? Pero nadie se siente que el petróleo es nuestro, ¿no? Primero porque tú no tienes, a menos que le den acciones a cada ciudadano colombiano en Ecopetrol, ¿no? Te den una acción o te den dos, lo que valga. Si no, la gente no se siente que sueña del petróleo. Es que el petróleo es nuestro, pero el Ecopetrol no es nuestro. Dos cosas distintas. Pero el petróleo es nuestro, pero está administrado por el gobierno de turno. No, señor, aquí hay empresas privadas, usted lo acaba de decir, Pacífico Rubiales explota 150.000 barriles de petróleo, lo cual es muy bien, pero aquí en Colombia, por eso se hizo institucionalmente, se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos para liberar, digámoslo así, la producción. Ecopetrol hoy es un operador como cualquiera. Sí, claro, la liberalización del sector. Que la mayor cantidad de acciones las tenga el gobierno como accionista, eso es absolutamente válido. Por eso es la confusión tan grande que hay con el precio del combustible. Eso el combustible lo pagamos carísimo en Colombia en términos relativos, ¿sí? Y entonces decimos, no, es que tenemos que proteger Ecopetrol. Resulta que Ecopetrol es una empresa que se rige por las normas del derecho privado y como es Pacífico, y como es Petrobras, y como es Total, y como son todas las empresas, ¿no? Pero eso es una tendencia que se ha dado en muchos países, en Inglaterra. Es válida hacer la aclaración de que Ecopetrol es una empresa en la cual tiene participación el Estado, y independientemente si fuera con esa participación del Estado, Ecopetrol responde por el 40% del impuesto a la renta, como un contribuyente, digámoslo, cualquiera, como podría ser cualquiera. Pero ahí es donde está, digámoslo, la gran división. Entonces, el día que no tengamos petróleo, le vamos a echar la culpa a Ecopetrol. Y hoy que Ecopetrol se beneficia, entonces decimos que bien para todos los colombianos. O sea, ahí hay un... Déjate que no tengamos petróleo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué importa que no tengamos el petróleo? Porque tenemos el fondo ese que va creciendo. ¿Cuál es el problema? Aquí se creó. El problema es que nunca va a crecer ese fondo. El problema es ese fondo no va a existir hasta el momento de las vacas flacas, lo que yo te decía. No. El fondo hay que crearlo en el momento de las vacas gordas. Por eso, exacto. Pero nunca va a llegar ese fondo a servir en la época de las vacas flacas, porque antes se va a gastar, y además porque aunque esté amarrado a la Constitución, va a haber una reforma constitucional para poder tragarse ese fondo. O sea, la recomendación tuya, ¿cuál sería de ese manejo? Siendo pues Colombia un país no petrolero, ¿no? Exacto, pero darle visibilidad a ese fondo, a los manejos de ese fondo, que uno sepa exactamente, por un lado lo de la Constitución y por otro lado acercar ese fondo a la población. Y eso puede ser, digamos, aunque sean $100 al año, que le den una gente pobre $100 que te caigan de aguinaldo en diciembre, eso es importante. Vas a estar pendiente del manejo de ese fondo. Entonces, acercar eso a la población, por un lado lo de la Constitución y por el otro ese gesto simbólico que hace que la gente esté pendiente de los manejos de ese fondo. Eso pueden ser dos soluciones. Entonces vendo mis accioncitas que tengo en Ecopetrol. No tienes. Además lo del fondo también sería para no invertir todo ese capital dentro de Colombia, para no crear esos
desequilibrios económicos que perjudican a la agricultura, que perjudican al sector cafetero, que perjudican a otros sectores. El fondo de pensiones y todo. Claro, el fondo de pensiones, es que eso puede ser, el de Noruega es un fondo de pensiones, es el fondo de pensiones más importante del mundo, que ahora le cambiaron el nombre, antes se llamaba Fondo Petrolero, el año pasado le pusieron Fondo de Pensiones Noruega, pero es eso, alimentado por la explotación del petróleo, pero siempre ha sido un fondo de pensiones, pues es que claro, alimentado por la producción petrolera, que no puede ser también alimentado por otros recursos naturales, ¿no? Pero estamos hablando del petróleo. Bueno, en fin, para terminar un poco este tema de las empresas chinas, dijimos que van a ciertos lugares que las empresas de otros países no quieren ir o que no pueden ir precisamente porque están monitoreadas por organismos internacionales que están viendo todo lo que es la transparencia y lo que están viendo todo lo que es el manejo de los fondos petroleros. Hay una organización internacional que se llama Extractive Industries Transparency Initiative, que ha sido creado por las Naciones Unidas, que tiene sede precisamente tiene sede en Noruega. Los noruegos están muy metidos en estos temas, que monitorean, digamos, cómo los países manejan sus recursos petroleros, cómo las empresas de los países manejan los recursos petroleros, ¿no? Y monitorean todo esto, porque el tema de los fondos es un tema de mucha actualidad. Hay muchos países que en África, por ejemplo, crean fondos y lo que hacen es enriquecer a la familia que está en el gobierno en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que luego no hay un mecanismo internacional que haga presión, etcétera, para que estos fondos sean bien manejados. Entonces ellos monitorean cómo estos países, digamos, funcionan y si están declarando en realidad lo que están percibiendo, ¿no? Entonces esta gente maneja eso, y lo que yo propongo es también que no solamente ellos lo manejen, pero sino que haya como una, para países que no tienen el esquema o la tradición en cuanto a instituciones para manejar este tipo de fondos, que se cree un esquema tripartito, que tienen las empresas internacionales, los organismos internacionales, como las Naciones Unidas o ese que le acabo de mencionar ahora, y también el gobierno, que puedan manejar estos tres, digamos, esos fondos. Yo no creo que en los casos de Latinoamérica haga falta ese tipo de esquema tripartito, pero hay países realmente que en África consiguen petróleo, pero entonces el desastre es total y ahí lo que se hace es la corrupción es terrible. Entonces, este esquema tripartito, porque a las empresas internacionales explotadoras de petróleo le conviene también que cuando están produciendo en un país, digamos, que no se les culpe, no se les eche la culpa por todos estos desastres ambientales que están ocurriendo, ¿no? Y a veces es verdad que tienen la culpa ellos, pero a veces también tienen la culpa los gobiernos locales, ¿no? Que se roban el dinero y no crean la escuela, no crean la infraestructura, etc. Pero obviamente, como son empresas internacionales, se les achaca el problema solamente de ellas. Entonces yo creo que tendrían interés de participar en este esquema estas tres. Pero bueno, básicamente el esquema para la participación de las empresas chinas, lo que digo es algunas reflexiones, nunca pongo conclusiones porque son reflexiones, además que estos son tendencias que se están dando ahora en el mercado petrolero, que las empresas chinas poseen gran liquidez monetaria que les permite básicamente negociar, invertir afuera en sectores, aguas arriba, aguas abajo, diversificarse geográficamente en muchísimas partes, tienen acceso ilimitado al dinero del Estado y eso hace que básicamente tengan mayor competitividad que las otras empresas que tienen que recurrir a endeudarse. CNCP, ellos no manejan deuda, no son deudas las que ellos manejan, tienen ahí un acceso casi que ilimitado a los fondos del Estado chino. Entonces obviamente las empresas, otras empresas que no tengan ese acceso a capital, se les dificulta el acceso a ciertos mercados. La competencia se incrementará entre las National Oil Companies de Asia y las empresas independientes, porque obviamente tendrán que manejar otro tipo de medios, básicamente los políticos, para lograr acceso a ciertos mercados, y por eso traigo otra vez el ejemplo aquí de la CNCP con un local en los Estados Unidos que no pudo lograr entrar al mercado petrolero en los Estados Unidos. Y el complejo panorama actual impone un diálogo constante entre empresas, gobiernos y demás stakeholders para tratar los temas complejos que surjan en el ámbito de los negocios internacionales. Las industrias extractivas, petróleos, gas
minería y el desarrollo económico global, básicamente favoreciendo este diálogo entre las diferentes partes que componen esto. Entonces esta presentación ha sido básicamente un intento para ir monitoreando el desempeño de estas empresas que se han convertido en grandes actores actualmente en el mercado petrolero mundial. Bueno, preguntas, comentarios, por favor. Pedro. Bueno, quiero darle gracias a la universidad por la invitación y bueno, creo que siempre estos escenarios son bien interesantes, son muy ricos para pues, lo que todos quisiéramos decir y aportar. Quisiera dar un aporte muy pequeño, pero referente a que la internacionalización, si bien es una práctica de una actividad económica y seguramente dinámicas financieras, también hay una serie de internacionalizaciones que se dan, y por lo menos en lo que nos compete a nosotros en el tema ambiental. Nosotros tenemos dentro de la actividad que se desarrolla en el país de la presencia de industrias chinas, de recursos públicos chinos, y no han sido las mejores experiencias. Entonces significa eso que hay que estar con los ojos muy abiertos y obviamente mencionar algo muy importante y la fortaleza del Estado para hacer los controles debidos. No obstante, el Estado no ha crecido de la misma manera como ha crecido la industria y como ha crecido esta actividad petrolera en el país. El hecho que nuevamente trae nuevos retos para el Estado y para poder cerrar esa gran brecha que hay. Pero sí llama la atención ese gran crecimiento económico, como estas empresas cada vez crecen más, pero también como nos hemos golpeado a nivel del ambiente nuestro. Las empresas chinas han entrado a Colombia y tienen multiplicidad de quejas, pero un montón. Y el Estado pues realmente no ha podido responder en la misma medida. Entonces, pues qué rico que seas un transmisor pues, de tanto, además porque has conocido de otras partes del mundo, pero también que puedas compartir en otros escenarios también el abrir los ojos a la responsabilidad que tenemos, por lo menos nosotros, de cuidar lo que Dios nos ha dado, lo que podemos tener para administrarlo bien. Rico que vengan, qué bueno que vengan de otros países, pero que lo hagan responsablemente. Claro. Interesante lo que dices. Entonces tú dices que no existe, digamos, el marco o la fuerza local del gobierno local para enfrentarse a las empresas chinas que vienen y dañan el medio ambiente. Sí, incluso hay unas quejas de una empresa que trabaja hasta su propio personal. O sea, sabemos que cada personal no cualificado, digamos que es casi que pide política dárselo a la gente del sector, no, también hasta no cualificado, y armaron un búnker completo, y cuando el búnker se rompe, cuando sus efectos ambientales saltan a la vista de los. Claro. Entonces allí ya se tiene que abrir la puerta y venga a ver qué hay en este negocio, y ahí es cuando se encuentran unas prácticas que ahí sí muestran la cultura. Que lo que hablamos de falta de opacidad, caja negra, que nunca se sabe bien cómo se están manejando las cosas internamente. Sí, entonces, claro, ellos están aquí en contextos muy diferentes de su cultura, en muchos sentidos. Ellos están acá en zonas completamente difíciles, de conflicto armado, de grupos armados de la ley, pero también en sitios exóticos, de una belleza escénica, de belleza faunística, flora hídrica, pero también el hecho de no ser nacionales implica como que no hay por lo menos el respeto, digamos, a esos recursos. Que en China también hay eso, tampoco siendo de allá ellos como que no respetan tampoco, bueno, eso es lo que, la imagen, pero obviamente la creación, por ejemplo, de represas. Ellos tienen un tema con las represas, que crean represas y entonces le cambian el flujo de los ríos y tal, y que entonces desplazan poblaciones locales completas, ¿no? Entonces, claro, si no respetan ese tipo de cosas en sus países, te imaginas en otros países, si no existe el marco local que se lo imponga, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido una serie de dificultades y entonces empieza a marcar la cultura, por ejemplo. No se ha cumplido con esto. Con eso no he podido porque las condiciones políticas de la ciudad no lo permiten. Por ejemplo, entonces, tengo para captar agua, tengo que hacer ubicar tales infraestructuras para hacerlo respetar también. Entonces no lo he hecho porque es que hay ahí X personajes, entonces me toca
hacerlo y de una manera completamente Salirse cumpliendo de- las normas. Entonces lo que le dice el Estado es, si usted no puede cumplir, entonces le toca es irse, no es que cumplo como pueda en un escenario crítico con problemas políticos complicados. Pero digamos que ahí es donde empiezan unos choques culturales que a veces las ayudas de traducción tampoco facilitan porque no, No, se es entiende complicado, es complicado. Lo que digo varias veces, es complicado. Con traductores y tal, uno sabe que uno está captando una mínima parte de lo que se está diciendo. Entonces que sea un vendedor que Gracias. Muchas gracias. Una última cosita. Para mí el precio del petróleo es falso. No es sostenible. De acuerdo a especialistas, si incluyéramos las externalidades, el petróleo hoy debería estar a $300 el barril. Ese es un Vale. tema muy complejo y Muy complejo. que O sea, no es nadie está de acuerdo con ese tipo No de es cosas. sostenible y la cuenta de cobro se lo vamos a pasar a futuras generaciones que van a Bueno, vivir las fíjate que consecuencias. hay tantas distorsiones con No eso. es cosa que sea un poquito No, así no, brusco, obviamente. pero Por ejemplo, en el caso de Venezuela, es el país que tiene la gasolina más barata del mundo. Cuesta más caro el agua mineral que la gasolina. en Venezuela. Sí, es una distorsión. Sí. Entonces es PDVSA, Sí. que es de todos, que está subsidiando eso, ¿no? Claro. Pero es una locura. La discusión es de muy que clara. ¿Qué debe pagar usted como propietario de los recursos naturales de su país? ¿El precio actual es el costo de producción o el costo de oportunidad internacional? Espero que no la haya Dice que estás haciendo dumping en tu propio país, ¿no? Estás colocando en el mercado a un precio Al costo. bajo del costo. César, ya hay, Por debajo del costo. ya hay estudios aquí en Colombia que dicen que el galón de gasolina ganando con petróleo, pagando impuestos, debía no valer más de 2.800, Entonces, 2.900, mil gracias. Gracias a ti, hasta luego. 2.900 pesos el galón. Aquí vale 8.000 y pico la corriente. De manera que hay una gran distorsión entre la realidad. Tomando en cuenta los impuestos. Claro, claro, tomando impuestos a los Una parte del impuestos. Sí, como en Europa. En Europa es el tema de los impuestos. Eso es cuando, sí, cuando caen los precios, entonces dice, bueno, pero vamos a reducir los impuestos. No, se mantienen. Bueno, otros comentarios para terminar entonces. Yo creo que en el tema de internacionalización, probablemente los casos más exitosos de internacionalización de empresas nacionales han sido los de Petrobras, sin duda, ¿no? El caso de PDVSA, que todavía no han podido revertir todo lo que se hizo en los años 90, ¿no? La inversión en Circo, ahí son 8 refinerías y una línea, digamos, de transportes de oleoductos y de transportes de líquidos. Lo de Alemania lo vendieron a los rusos. ¿Ah? Lo que tenían en Alemania. En Alemania sí hay una reversión, una venta que hicieron a los rusos, pero Circo sigue siendo una empresa muy importante y es 100% de PDVSA. Pero luego el gobierno actual no ha estado de acuerdo y en fin, y ha tratado de reducir algunas participaciones también en el Caribe, etc. Y luego, por supuesto que Cometrol ha tratado también de incursionar en algunos esfuerzos de internacionalización. Pero el otro es el caso de China. Y mi pregunta es, ¿cómo ves el caso de las inversiones que está haciendo China y las vinculaciones, digamos, muy profundas que está haciendo China en el caso de Venezuela? Es obvio que China necesita invertir en recursos naturales, energía y minería, productos básicos, commodities, ¿no? Y lo está haciendo. La presencia china en América Latina ya va incrementándose de una forma gradual y lo podría hacer en infraestructuras y finalmente se meten en este proyecto de canales de Nicaragua, ¿no? Sí, que estamos... Pero el caso de Venezuela y de las inversiones chinas, ¿no? Ya sabemos que el país está hipotecado en primer grado. Pero para los chinos es un buen negocio, obviamente. Para ellos sí. Para ellos sí. Las ventas de petróleo futuro, el que está hipotecando el país es Venezuela, Claro. pero para ellos es un Para negocio. ellos es un buen negocio. Y se dan esos casos de que, por Y ejemplo... porque están comprando petróleo a precios más bajos. Sí, Es sí, una claro. caja negra. Es una caja negra, ¿A no qué se precio sabe, está pero... pagando? ¿A qué precio está pagando? Digamos, ¿a qué precio está valorando el petróleo que Venezuela está entregando a China? No se sabe, ¿no? Y no solamente eso, sino que entonces hay dos
niveles de producción. PDVSA declara, pero saben que en los mercados no están llegando esos volúmenes de producción. Pues saben que una parte se está yendo a China y otra parte se está yendo a Cuba. Pero se han dado casos de eso que tú mencionabas anteriormente, que ellos trabajan en búnker. Hay un caso ahorita con la agencia de noticias china, Xinhua, que tiene unas oficinas en Caracas. Entonces hay una huelga de los empleados que ahí los tenían casi que esclavizados, porque no le pagaban horas extras, que los tenían los fines de semana trabajando, que les prometían aumento de sueldo, etcétera, una cantidad de cosas. Entonces ha estado saliendo, bueno, a ustedes querían el modelo chino, pero ese es el tipo de cosas que tienen, y suelen trabajar con su gente solamente, y bueno. Por tecnología, la faja bituminosa del Orinoco. No, eso también es como dije anteriormente, ellos están avanzando en innovación tecnológica, no tanto como hacen las empresas multinacionales que conocemos en el sector petrolero, pero sí han estado haciendo ciertas cosas, aguas afuera, pero habría que ver para el petróleo pesado y extrapesado si tienen algún tipo de tecnología, y si después esta tecnología le podría quedar a PDVSA, ¿no?, a muy largo plazo. Pero eso es siempre el caso que se presenta cuando se hace un joint venture o una asociación con una empresa china. Cómo evitar que los chinos se apropien de esta tecnología, y lo contrario, si ellos desarrollan una tecnología, cómo nosotros nos podemos apropiar de ese conocimiento también. Pero obviamente lo que dijimos, que los chinos, estas empresas no tienen tantos miramientos que otras empresas para ir a zonas y participar de esquemas que no suelen ser transparentes, que son opacos, que favorecen prácticas no democráticas. Ellos como que le paran menos a eso, tienen menos miramientos, porque ese es el esquema de ellos, o sea, ellos funcionan de esa manera, con lo cual han logrado avances en el sector que otras empresas no han podido lograr. Entonces ese es como un arma de doble filo en este sentido. Señor César, Señor. ¿usted tiene algún conocimiento sobre lo que ha hecho Chile o lo que puede estar haciendo en el caso específico de esos fondos? Chile sí, con el fondo ellos han sido exitosos. Eso es un caso exitoso con el cobre, y que es de vieja data, ¿no? El caso de Chile, ellos, claro, hablamos siempre de petróleo, pero ellos tienen su fondo que se llama Codelco, algo así, con el cobre, con la producción del cobre, evitando la enfermedad holandesa, pero con el sector del cobre. Y es un ejemplo que tenemos aquí en la región, que habría que investigar mucho más, que funciona también como un fondo de pensión, que eso está ligado también a los fondos de pensión en Chile, que se invierten en otros fondos de pensión en el exterior y tal. Pero el caso del cobre se ha hecho. El caso de Perú, no sé. El caso de Perú es distinto. Perú, el Banco Central de Perú tiene hoy alrededor de $90.000 millones en reservas. O sea, para efectos de controlar la revaluación, lo que hace el Banco Central es compra y compra dólares de una manera absolutamente brutal. Tiene casi $90.000 millones. Colombia tiene $35.000 millones. Entonces, digámoslo, no crearon el fondo, pero el Banco de la República, el Banco Central, se chupa todos los dólares y de esa manera evitan la revaluación. Y la economía peruana es una economía con un nivel de diversificación muy alto. Por ejemplo, en todo el tema de textiles y confecciones, mientras Colombia a los Estados Unidos le vende 400, 500 millones de dólares, Perú ya está llegando casi a 2.000 millones de dólares, lo cual demuestra que la enfermedad holandesa no la ha sentido. Por eso puede ser una bendición como puede ser una maldición, ¿no? O sea, hay que tomar los ejemplos en donde ha sido una bendición y tratar de adecuar eso al sistema local, digamos, y evitar esos errores que se han cometido en otras partes, porque si no, no tiene sentido. Creo que en el caso chileno ha sido más como un fondo de estabilización, ¿verdad? Pero es que en realidad son eso. De hecho, el momento alto de los precios del cobre, el más alto, realmente pasado, lograron ahorrar como $20.000 millones hace 3 años, que luego les sirvieron en mucho en el momento de la tragedia también, y del terremoto, y de tantos buenos eventos que pueden ocurrir. De manera que ha sido como un fondo de estabilización. Claro. Que impide que el dinero entre en la economía para crear distorsiones, ¿no? Ellos obviamente no tienen petróleo en Chile. Con el agua, electricidad y tal, es la fuente de energía, pero petróleo no tienen. Entonces, lo que se asemeja a un fondo petrolero sería este fondo del cobre, que en realidad es un fondo de pensión invertido
fuera del país. Con eso mantenido a raya la enfermedad holandesa. Que es un ejemplo interesante porque no es Noruega, no es Alaska y tal, sino es un ejemplo de un país latinoamericano con problemas similares a lo que estamos viviendo aquí. Muy bien. Bueno, Muchas muchas gracias, un placer. Gracias.